Bueno, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ahí en Punta Arenas, en el centro del mundo? Ante todo, bueno, saludarlos a todos. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta invitación. Lamento profundamente no poder estar ahí físicamente con ustedes, pero cuando empezamos a organizar no sabía bien dónde me iba a agarrar este evento. En todo caso, estoy acá de manera virtual y espiritual también con ustedes. Espero que luego de que vean el video, tal vez si podemos organizar para hacer algunas preguntas, escuchar sus comentarios por Skype, eso me encantaría. Bueno, quería mostrarles un trabajo que vengo haciendo sobre un campo de batalla, sobre un teatro de guerra, que es el campo de batalla de Huaki. Huaki es un combate que tuvo lugar el 20 de junio de 1811, en un lugar muy especial que es la actual frontera entre Bolivia y Perú, y que en ese momento, a inicios del siglo XIX, era la frontera que dividía el virreinato del Río de la Plata del virreinato del Perú. Entonces, cuando se dan las revoluciones en Sudamérica, esta es una de las primeras líneas de fractura y es donde se empieza a combatir entre revolucionarios y realistas. Y yo los últimos 2 años me estuve dedicando a escribir un libro sobre este combate. El libro sale ahora mismo, el 1 de octubre tendría que estar en librerías. Se va a llamar Anatomía del Pánico y va a salir por Editorial Sudamericana. Y es un libro que está pensado como un estudio de batalla, algo que hay muy poco en nuestra historiografía, que a mí me interesa particularmente mostrar la potencialidad que tiene tanto desde un punto de vista metodológico como narrativo, ¿no? Entonces es un libro que cuenta la jornada desde el amanecer hasta el atardecer, con lujo de detalles, porque tenemos hasta 70 declaraciones de combatientes que cuentan exactamente lo que hicieron a nivel de su compañía, a nivel de su sección. Entonces es como un mosaico que trato de armar y gracias a eso logro contar una batalla desde abajo, ¿no? Que es algo que vemos muy poco, mostrar bien cómo funcionan los engranajes de un ejército en combate. Y lo que tiene de particular esta batalla que me lo hizo elegir es que es una batalla muy extraña porque es un pánico, que es lo que en esa época, desde los antiguos griegos, a diferencia de los ataques de pánico nuestros, que son individuales y de tratamiento psiquiátrico, a los pánicos se hablaba de grandes ejércitos que en un momento dado alguien gritaba una frase, normalmente gritaba que nos cortan, y a partir de ahí se generaba una reacción en cadena de terror entre las tropas que largaban las armas y salían corriendo sin que las puedan frenar. Entonces este es el caso de lo que ocurre en Huaki. Los combatientes por el lado revolucionario son 6.000 y el número de víctimas no llega al centenar. Muy temprano en la batalla hay un grito, hay un malentendido y a partir de ahí se genera esta ola de pánico que va desarmando el ejército y hace que se disgregue completamente. Esa tarde van a huir 6.000 personas de ese campo de batalla, cada uno por su lado, algunos tratando de volver hasta Buenos Aires, tratando de volver hasta sus provincias, con lo cual es un caos social impresionante y me interesaba tratar de mostrar exactamente cómo se produce el pánico, cómo se expande por el ejército. Ese es el objeto del estudio. Pero para hacerlo, lo que tuve que hacer es ir al campo de batalla, así que seguramente Joaquín va a poder editar algunos videos que les van a mostrar un poco el recorrido de ese campo de batalla. Bueno, esta es Quebrada de Yuraycoragua. Este sería el cerro en el cual combaten Díaz Vélez y las guerrillas por tomarlo. Aquí estaría el campamento patriota. Esa es la quebrada. Allí termina para atrás la quebrada. Ese es el camino que va Jesús de Machaca. Aquí en esta pampa se tiene que haber formado Viamonte con el ejército. Y este es el camino que va hacia el desaguadero. Es un lugar
extraordinario y como campo de batalla topográficamente un lugar muy complejo. Entonces mi idea principal para esta pequeña ponencia es contarles un poco, cruzarlo con el tema de las tecnologías y ver la manera en la cual los actores de la época, gracias a saberes topográficos, en algunos casos muy rudimentarios, podían llegar a tener una enorme ventaja táctica en el momento de combatir por el hecho de tener un mejor conocimiento del terreno. Entonces lo que quería hacer era mostrarles primero cómo es el terreno hoy, cuando podemos verlo gracias a imágenes satelitales, y ver qué diferencia tan grande con respecto a los útiles y a las herramientas que utilizaban los generales en jefe y los comandantes de estos ejércitos para armar un teatro de operaciones, para desplegarse en un teatro de batalla. Entonces, en la primera imagen que les quería mostrar, lo que es el croquis número 1, les muestra el terreno. Básicamente ese es un teatro de operaciones de 30 kilómetros de lado, sería la visión más amplia de este lugar. Tenemos el lago Titicaca, gigantesco. Al norte está simplemente una panza del lago Titicaca, que genera uno de los lados de nuestro teatro. Del lago Titicaca se desprende el río Desaguadero, que genera el otro lado. Y el combate se va a dar en ese punto pequeño en el medio, en el centro de la imagen, que se llama Quebrada de Yuraycoragua. Si ven, hay una cordillera que se llama Vila Vila que parte al medio de este campo de batalla, y esta quebrada es la única que permite comunicar el lado norte, el de la Zafranal, con el lado sur, el de la Pampa de Chiribaya. Entonces, la mayor parte del combate justamente se va a tratar de que el ejército revolucionario estaba avanzando en dos grandes divisiones. Y una queda del lado sur, en la Pampa de Chiribaya, y la otra en el lado norte, en el Azafranal, y quedan incomunicadas entre ellas. Entonces, son realmente como dos combates simultáneos, y ese hecho de haber quedado cortadas en el medio cuando son atacadas, es lo que hace que, como no se escuchan y no se ven pero sí se escuchan, respecto de lo que está pasando del otro lado del cerro, las dos divisiones van interpretando lo que le sucede a la otra, y en esos intersticios, en esos malentendidos que se producen en la comunicación, se genera el pánico. Bueno, por acá subían las guerrillas, Este es el camino. Allá tenían que llegar a poner la posición de la artillería. Bastante empinadito, no es muy largo, pero bastante empinado. Y esta es la quebrada. Bueno, este lugar, que como vemos es muy complejo, aparte tenemos que pensar que estamos en el altiplano, es decir, a 4000 metros sobre el nivel del mar, un lugar muy hostil, muy áspero para andar combatiendo, esto es en pleno invierno. Fíjense, este es el mejor, el más ajustado plano tomado por un ingeniero del ejército real después de la batalla, de lo que es la zona. Esto lo toma con total tranquilidad en base a los mapas de la época y aparte recorriendo el terreno. Y acá no se los puedo mostrar con demasiado lujo de detalles, pero es extraordinario lo que cambia la disposición de los cerros y de las montañas respecto de la realidad. Nosotros sabemos que las montañas desde 1811 hasta ahora no se modificaron, y les cambia completamente por varios kilómetros la percepción de la batalla el hecho de que incluso en esta imagen tan bien realizada y tan cuidadosa, los cerros no están bien representados, no tienen manera de entender fehacientemente cuál es la forma de las montañas en las cuales combaten. Y si esto les parece precario y está errado, fíjense, este es el único croquis sobreviviente de los jefes revolucionarios. Esto lo dibuja de su propia mano Juan José Viamonte, que era el comandante de una de las divisiones revolucionarias. Es una especie de acuarela que está en el Archivo General de la Nación, y donde, aparte de que está muy degradada y se nota poco, realmente la representación de los cerros es increíblemente esquemática, increíblemente poco adecuada a la realidad. Hasta la orientación de los cerros está completamente mal. Entonces, si es con estos útiles con los cuales ellos tenían que desplegar un ejército por estas montañas,
Es claro que tenían una enorme dificultad y que la verdad tenían muy poca noción y muy poco comando de lo que realmente pasaba. No estaba bajo su control el desarrollo de la batalla. En cambio, hay alguien que sí tenía un gran control de la batalla, que es el ejemplo contrario, que es el comandante del ejército real, Goyeneche. Goyeneche es un personaje interesante, es un hijo de Arequipa, en el sur del Perú, en la costa, y que su familia, una familia noble de la zona, lo había dedicado muy temprano, a los 8 años de edad, a la milicia, y un poquito más grande lo mandan a estudiar a España. Y se destaca tanto en las academias militares de España que el ministro Godoy, el hombre todopoderoso del último reinado español, antes de la intervención francesa, Godoy lo elige a Goyeneche por una misión muy particular. Lo manda a todas las capitales europeas con un pasaporte y una autorización real para estudiar las maniobras y las tecnologías utilizadas por cada ejército nacional. Entonces estudia las maniobras británicas, francesas, austríacas, prusianas, y con todo eso hace un gran informe que le presenta luego Godoy. Entonces este hombre se desplaza a América y empieza a hacer la guerra en esta zona con las milicias peruanas, pero tiene un conocimiento extraordinario para un americano de la época respecto de los últimos útiles y las últimas maneras de pensar y de hacer la guerra. Entonces él, que va a ser el encargado de reprimir el movimiento revolucionario rioplatense, con un año de anticipación ya anticipa que el combate decisivo se va a dar exactamente en el lugar donde se dio, en Huaki, y empieza a armar sus posiciones. Entonces despliega toda una serie de ingenieros y de topógrafos que le vayan haciendo planos muy particulares que él va pidiendo. Por ejemplo que vemos como del Titicaca sale el desaguadero, el plano número 4, y ahí vemos cómo él va determinando los ángulos de tiro, las alturas, exactamente dónde va a determinar las baterías, dónde va a poner las guardias. Un trabajo muy minucioso de preparación del terreno. Y en la imagen número 5 vemos que efectivamente él anticipa el lugar exacto donde va a combatir y se hace dibujar los cerros con mucho detalle, donde hay agua, donde hay leña, donde hay comida disponible, del lugar exacto donde va a combatir. Y esto después le va a dar grandes réditos. No tengo tiempo de contarles en detalle la batalla, el combate, pero si vemos el croquis número 6, que sintetiza la primera parte del combate, van a ver que las unidades en azul son las revolucionarias, las rojas son las realistas de Goyeneche. Vemos cómo en el punto 7 y 8 hay una división revolucionaria de un lado del cerro. En el 3, 4 y 5 vemos la otra división cortada de la anterior al sur del cerro. Y Goyeneche va a hacer esto que es la maniobra decisiva, que es el punto que ven en 10 y en 11. Que son esas dos líneas que se separan de su columna y se insertan en los cerros y empiezan a operar por los cerros, por la cumbre de los cerros. Y ese saber es lo que le va a permitir que muy hábilmente estas columnas que él inserta en los cerros, que es un terreno dificilísimo donde los otros comandantes no tenían ninguna chance de anticipar a dónde salían las columnas que metían ahí, nadie osa subirse a los cerros. Él, gracias al conocimiento que tiene, va a ir cortando sucesivamente a todas las columnas revolucionarias, y ya si ven el croquis número 7, efectivamente las corta en dos, les termina tomando el flanco a todas por los cerros, y esas líneas que ven ustedes en punteado azul son las líneas de dispersión por las cuales huyen los dispersos revolucionarios. No se van a encontrar nunca más. Ese es un ejército que se disgrega, que durante meses estos hombres van a estar perdidos en los cerros y que básicamente le cuesta al Río de la Plata el Alto Perú, que no se va a reunir nunca más con las provincias de abajo. Así que esto era lo que les quería presentar. Ojalá les haya resultado más o menos inteligible la presentación. Les mando un saludo muy grande y ojalá tengamos oportunidad de hacer algunos intercambios. Un saludo.